Siempre que pensé que sería médico, realmente sí, ¿eh? Tenía una afición escondida porque mi padre era médico de pueblo y desde muy niño yo lo veía por un agujerito que teníamos en el techo operar, porque mi padre operaba en mi casa. De manera que tenía esa afición escondida que fue creciendo poco a poco a lo largo de mi vida. Me daba más impresión el ir con él a curar a las personas que tenían accidentes en el campo, porque él hacía de todo. Él era cirujano, pero hacía de todo. Lo mismo atendía un parto que en los pueblos de La Mancha, porque esto era en Herencia, en un pueblo de La Mancha, pues había accidentes muy importantes de animales, que en aquella época se trabajaba en el campo con animales, pues, y con aperos de labranza. Había accidentes importantes como que a uno se le cortaba un dedo, por ejemplo, o tenía un aplastamiento, etc., ¿no? Y yo me iba con él a curar a esas personas y creo que ahí ya se forjó un poquito mi espíritu de médico. Todos tenemos nuestros desencuentros con nuestro padre en la adolescencia y hubo una época en que quería dedicarme a las matemáticas, en preu, porque tenía un profesor en preuniversitario, se me daba muy bien, que quería que me enfocara aquello, ¿no? Pero justo antes de elegir la carrera, pues tuve oportunidad de hablar con otro médico que no era mi padre y entonces ahí ya me caí en la cuenta de que era médico desde el nacimiento, ¿no? Lo que más me motiva sin ningún tipo de duda es poder ayudar a disminuir el sufrimiento de las personas que están enfermas, ¿no? Ya sea activamente, ya sea en muchas ocasiones escuchando, ¿no? Teniendo esa capacidad tan importante que debemos de tener los médicos, que es escuchar atentamente, ¿no? a los demás y ser comprensivos con ellos. Tengo experiencia, soy una persona mayor y tengo muchos amigos y amigas a mis espaldas, ¿no? Pero como reflejo quizás significativo de mi trayectoria como médico y como persona, pues tuve la oportunidad de cuidar a un chico muy jovencito cuando estaba en Seattle, cuando estaba formándome en Estados Unidos, que era un español, canario, que tenía una leucemia resistente y con el cual pues, hice una relación muy importante, un poquito más allá de la médica, ¿no? Era como un hijo mío, ¿no? Y como además las cosas no fueron bien, pues tuve oportunidad de intensificar quizás mi capacidad de comprensión de la enfermedad y de lo que los médicos podemos hacer para mitigarla, ¿no? A mí me movió a hacer hematología una persona y una idea, un proyecto, ¿no? Una persona que es el profesor López Borrasca, que fue mi maestro, porque tenía capacidad de transmitir entusiasmo por la medicina científica. Y un proyecto que es que en la hematología no solamente se da la medicina práctica, la medicina asistencial, sino que tienes oportunidad de ir al laboratorio e investigar, hacerte preguntas de por qué están pasando las cosas, ¿no? Y la medicina científica yo creo que es una de las disciplinas más gratificantes que puede tener el ser humano inteligente, de manera que muy pronto supe que iba a hacer hematología, porque me lo pidió don Antonio y es muy difícil resistirse a que un profesor de medicina te diga que tú tienes que ser hematólogo o vas a ser hematólogo, como lo hizo cuando yo tenía 23 años, y en segundo lugar por el proyecto que se me abrió delante, vital y científico. Bueno, tenemos cosas muy comunes con el resto de los profesionales de la medicina, una de las cuales tiene que ser la vocación de servicio, ¿no? De ayuda a los demás y de intentar pues curar a las personas, ¿no? O mitigar su sufrimiento. Y la segunda es la que ya le he comentado antes. A mí me parece que esta especialidad tiene esa otra vertiente, esa otra versión de buscar las incógnitas de la biología, ¿no? De la investigación, de ir un poco más allá del diagnóstico y del tratamiento, ¿no? Sino encontrar el fundamento de la enfermedad, de cómo funcionan las células y poder ordenarlas cuando se desordenan, ¿no? De manera que siempre me ha subyugado esa vertiente de medicina científica
laboratorio, de diagnóstico de laboratorio y de atención a los pacientes que tiene la hematología, ¿no? Bueno, lo que a mí me mueve cada día es saber que estoy vivo y que puedo disfrutar de eso y hacer que disfruten los demás, ¿no? Me parece muy relevante que uno tenga presente que la vida está dentro de nosotros mismos, ¿no? Que lo bueno y lo menos bueno de las personas está dentro. Yo cada día me levanto diciendo, bueno, hoy tengo oportunidad de hacer algo mejor, y eso es lo que me mueve. Mi vocación para ser médico, digamos que sí, que de siempre. Desde pequeñito mi madrina decía que tenía que ser médico y por las circunstancias ella padeció una enfermedad y falleció. Y gracias a Dios, pues la suerte y los estudios han permitido que lo sea. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder ayudar a las personas. De lo que me siento más orgulloso en mi trabajo es cuando has tratado a la gente y te encuentra por la calle o viene a saludarte específicamente porque se acuerdan de ti. Alguna de las experiencias que más me han marcado ha sido el tratar pacientes en edad adolescente. Es una edad muy dura para ellos por todos los cambios que tienen, y el tener una enfermedad les hacen pensar sobre cosas tan importantes como la muerte y eso, la verdad que no sabemos por qué, pero el dialogar con ellos les ayuda y eso satisface. Me llamo Ángela Figuera Álvarez, soy la jefe clínico del Servicio de Hematología del Hospital de la Princesa y también soy profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Mi vocación de ser médico no fue inmediata, pero cuando ya estaba haciendo el bachillerato, como mi padre era médico y para mí era un ejemplo de rectitud, y luego era un hombre que disfrutaba tanto con su trabajo que contagiaba ese entusiasmo por la medicina, y por eso me hice médico. Lo que más me gusta de mi trabajo es relacionarme con la gente, con las personas, o sea, la interacción con la gente y sobre todo la enorme demanda que produce el sufrimiento de la enfermedad y poder aliviarlo es una satisfacción permanente a lo largo de toda mi vida, y eso es lo que más me gusta. Elegí hematología porque tenía un profesor de hematología excelente, que era el profesor Sánchez Fallos, en la Fundación Jiménez Díaz, que además de explicar unas clases magníficas donde uno sentía entender la hematología, contagiaba un espíritu de vocación muy importante. Cientos de anécdotas, llevo 30 años trabajando aquí en el Hospital de la Princesa, sobre todo me encanta el trasplante de médula ósea porque es una terapia muy complicada, que los pacientes lo pasan muy mal pero luego se curan, y cuando se curan y por ejemplo las chicas vienen embarazadas 10 años después, me produce una satisfacción absoluta. Lo que me hace sentir más orgullosa de mi trabajo es eso, curar a la gente de por vida, es decir, de enfermedades como la leucemia, que con estos tratamientos tan intensivos y pasándolo tan mal después se recuperen y sean personas sanas y reintegren la vida normal, y sobre todo la relación con la gente, porque me parece que lo hago bien, que la gente me tiene cariño, yo a ellos, y creo que eso es muy importante y que muchos médicos lo olvidan muchos días. Me llamo Cristina Blázquez Talabán y soy supervisora de la Unidad de Hospitalización de Hematología y Trasplante de Médula Ósea del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Es que no recuerdo desde cuándo sé que quiero ser enfermera. Sé que siempre he querido ser enfermera y pienso que debemos tener un gen o algo, que ya naces y tienes esa predisposición. Lo que más me gusta de mi trabajo es el dar soluciones a los problemas que tiene la gente, no solamente
problemas de salud ejecutando técnicas o administrando medicamentos, sino el que somos capaces de ver más allá para cubrir las necesidades que tienen las personas, y el ver que efectivamente somos capaces de captar esa necesidad y de darles una respuesta y que encima es efectiva, para mí es muy satisfactorio. A la hora de terminar la vida de un paciente, yo llevo una unidad en la que hay pacientes pues, que desgraciadamente van a terminar sus últimos días con nosotras. A la hora ya de sedarle con la persona perfectamente consciente, pues al desconectarle me eché a llorar, no pude evitarlo. Y el ver que la familia me consolaba a mí en vez de consolarles yo a ellos, pues la verdad me sentía un poco mal, me sentía ridícula, pero cierto es que la familia rápidamente me dijo que sabía perfectamente, la persona a la que yo iba a desconectar de la medicación y a ponerle su sedación, sabía perfectamente que habíamos hecho todo lo que habíamos podido por él y que nos lo iba a agradecer. En el último curso, justo antes de terminar el bachiller, cuando de una forma imprevista y sin que nadie me aconsejara ni que nadie me influyera, pues fue empezar a pensar qué es lo que quería dedicar mi vida y me vi más en otra cosa. En lugar de hacer números y hacer cosas de ingeniería, pues me apetecía pues relación con personas, ayudar, resolver problemas, y en ese sentido pues ahí un poco nació y cambié en el último momento. De hecho, empecé el curso previo a terminar el bachiller para dirigirme a hacer ingeniería y cambié a Ciencias de Salud y hasta aquí. Que durante la carrera quizá las personas que yo más me gustó la forma de trabajar y de ser como personas, pues estaban en el área de hematología. Y luego la especialidad de hematología es una especialidad que cuando uno la conoce, es poco conocida habitualmente en la población general, incluso entre los estudiantes de medicina, pero cuando uno la conoce tiene mucho atractivo, porque tiene una parte más de laboratorio, una parte biológica y otra parte más de clínica. Y esa combinación a mí se adaptaba mucho a lo que a mí me gustaba y quizá fue lo que a mí me decantó. Bueno, anécdotas que recuerde con cariño, hay muchas, y con cariño y algunas con tristeza también, porque no vamos a engañar, en medicina pues hay los dos aspectos, ¿no? Pero siempre uno recuerda mejor lo que va bien, ¿no? Lo que va mal pues también nos hace ser más exigentes con nosotros mismos y dedicar más tiempo a estudiar, a preparar cosas, a discutir, a analizar datos, con el fin de mejorar. Y ahí está un poco también lo que me atrae a mí de la medicina en general y de lo que es la hematología, o sea, los retos. El que no esté, por supuesto, todo que se sepa y que haya aspectos a mejorar y a desarrollar. Bueno, que realmente si elija medicina no por tener un número bueno en el proceso del selectivo, sino que realmente piense si le gusta. Yo he visto las dos alternativas, personas que habiendo obtenido un número muy alto pues que su mayor deseo era hacer medicina y el no hacerlo, pues yo creo que sí que va a ser un buen médico, y al contrario, gente que ha quedado en números muy bajitos y que se sienten casi con la obligación de hacerla simplemente por ese hecho. Y que entonces se imaginen, intenten ver, imaginarse lo que es el desarrollo y si lo van a poder hacer esto que estamos diciendo, el tratar con personas, el que sea los retos, el superar retos, el que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero en cambio otras, pues la medicina llega hasta donde llega y tiene limitaciones, y todo eso hay que vivirlo en el día a día y bueno, saber llevarlo adelante y transmitir confianza a los pacientes y ayudar, en definitiva, a mejorar su vida.
Pues la vocación de ser médico yo creo que me tendría que remontar a mi infancia, y no es un tópico, porque parece que todos decidiríamos lo mismo, pero sí que me acuerdo que mi madre, incluso me lo dice ahora, me dice que yo de pequeño decía o médico o nada, con lo cual prácticamente tenía como muy claro que realmente la profesión que yo quería desarrollar en el futuro era esta. Y además, curiosamente, no tengo ningún médico en la familia, antes de ser yo. Después sí ha habido dos hermanas mías que también son médicos, pero realmente no tenía antecedentes familiares como a veces se atribuye, ¿no? Igual, desde pequeño se puede decir. Pues también rompiendo tópicos, lo que más me gusta de mi profesión es el trato con el paciente. Yo me he dedicado casi toda mi vida profesional al tema de la hemostasia, es todo lo que es la coagulación, todo lo que es la parte de enfermedades hemorrágicas y enfermedades trombóticas, y yo nunca he concebido esta parte de la especialidad de hematología sin ver pacientes simultáneamente que analizas el laboratorio. O sea, coordinar, ver pacientes con laboratorio, como he comentado antes, me parece fundamental. Pero creo que me estaría muy desmotivado si no realmente viese pacientes. Por tanto, para mi punto de vista, el tema de ver pacientes y poder manejar los problemas que puedan tener y ayudarles, pues me parece que es un poco dentro de lo que yo creo que la mayoría de la gente que sentimos la medicina lo tenemos como fin fundamental. Bueno, realmente pacientes que me hayan marcado de una manera directa, posiblemente podría recordar casos concretos, pero yo creo que fundamentalmente, más que un caso de un paciente, creo que es mejor referirnos a lo que es la labor día a día, que me parece más interesante, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando empezamos porque esto tiene que ver en parte con el área de trombosis, a tratar mujeres con abortos de repetición, que veíamos que después habían problemas relacionados con problemas de trombosis, entonces si veías como mujeres que nunca habían conseguido tener niños, de pronto cuando interveníamos nosotros, como una parte más, por supuesto, dentro de una multidisciplinaridad, conseguíamos mediante tratamientos con anticoagulantes que estas mujeres consiguieran niños, y luego te los traían, los veías y traían sus fotos, pues la verdad es que eso fue una de las cosas que cuando yo empecé en este camino pues nos gratificaba muchísimo, ¿no? Y luego pues poder resolver problemas importantes de prevención, porque yo creo que en medicina no solamente hay que tratar, hay que prevenir, y precisamente en trombosis prevenir es curar. Bueno, si medicina fue mi vocación desde siempre, pues la verdad es que no me lo planteé durante los años de bachillerato, porque me gustaba mucho estudiar ciencias, hice el bachillerato de ciencias, pero la verdad es que desde que entré en la carrera puedo decir que tengo vocación desde médico, y cada día estoy más convencido de que este era mi lugar, porque es una profesión muy bonita, muy enriquecedora, y no creo ahora que ninguna otra profesión me pudiese llenar tanto como lo hace esta. Así que bueno, no lo era, pero sí que lo es. Lo que más me gusta de mi profesión es, además en mi caso, que trato con enfermedades que tienen mucha connotación en relación al final de la vida, es tratar con las emociones de la gente. Y cuando trabajas en este contexto, recibir el agradecimiento y la importancia que para ellos supone tu trato y tu atención. Bueno, elegí la hematología como especialidad porque es una especialidad que trata con enfermedades muy graves que pueden potencialmente acabar con la vida, y aunque esto ocurre con otras muchas enfermedades, el cáncer, que sobre todo tratamos los hematólogos y los oncólogos, es una enfermedad que desde el punto de vista social tiene una gran trascendencia emocional y está muy estigmatizada también. Bueno, es difícil elegir una única experiencia en relación a los pacientes que me haya marcado, ¿no? Porque seguramente hay muchas, ¿no? Aunque ahora no las recuerde todas, y cuando simplemente un paciente durante una guardia que no paras de trabajar, estás muy cansado, te dice: doctor, muchas gracias, me he sentido muy bien atendido, de verdad, se lo agradezco mucho, ha sido genial, te sientes muy reconfortado, ¿no?
Bueno, lo que más me motiva al llegar cada día al hospital, porque hay días que uno está cansado, porque el día previo salió tarde, porque sabe que también hoy le espera un nuevo día, es lo que me motiva en mi profesión, que es el trato con el paciente, ¿no? Saber que te tendrás que sentar en una mesa delante de otra persona que tiene un problema que para ella es muy importante y tú tienes la herramienta de solucionarle ese problema o intentarlo y aliviarle su preocupación. Entonces, saber cada día cuando llegas, y además uno llega con la idea de, en ocasiones sabemos los pacientes que vamos a tener, ¿no? Y llega con la idea de hoy voy a ver a fulanito, le voy a hacer tal cosa o le tengo que comentar tal cosa. Y esta es quizás la principal motivación diaria. Mi principal motivo de orgullo en relación a mi profesión es la profesión misma. Ser médico para mí supone un motivo de orgullo. También últimamente los médicos estamos muy implicados en el tema de investigación, ¿no? Sobre todo en un hospital de alto nivel, cómo puede hacer esto, y en una especialidad como la hematología, donde la investigación está muy patente y uno ya desde que es residente va participando en pequeños estudios y a veces llega a conclusiones que se pueden traducir en una mejora de la atención al paciente, ¿no? Y en mi caso también, que recientemente me ha ocurrido cuando uno llega por observaciones, después de dedicarle mucho tiempo, leer mucho, alguna conclusión de mejora en la atención al paciente también es un motivo de orgullo. Mi nombre es Antonio Salar Silvestre, jefe de sección del Servicio de Hematología Clínica del Hospital del Mar de Barcelona. Cuando pensé que quería ser médico, mi primer recuerdo es sobre la edad de unos 6 años y recuerdo que en el patio del colegio, cuando los niños jugábamos a vaqueros, a indios, a soldados, a mí me traían a los otros niños cuando estaban lesionados. Entonces, en aquel momento, ahora recuerdo que fue la primera idea de que yo quería ser médico, porque a mí los compañeros me traían a la gente que estaba enferma para poderlos curar. Luego, durante los siguientes años, pues fue evolucionando y se fue complejizando más, ¿no? Pues aparecieron los regalos del cuerpo humano, de un pequeño microscopio, y ahora, pues 20 y pico años después, pues soy médico y he trabajado en un montón de hospitales. Para sentirte orgulloso, tienes que llegar a casa con la convicción de que has intentado hacer lo mejor posible en ese día. Y yo creo que, no todos, pero la mayor parte de los días llego a casa con las ideas claras y con la sensación de haber hecho el trabajo como tocaba. Pues el consejo a la gente que quiera hacer medicina en nuestro país es que te tiene que gustar mucho, tienes que saber que te tienes que sacrificar durante muchos años, pero en el cómputo final, yo creo que al final podrán comprobar que les merecerá la pena. Yo soy Blanca Sánchez, soy hematólogo clínico del Hospital del Mar de Barcelona y mi área de trabajo son con enfermos con cáncer linfático, linfoma, y bueno, eso es lo que hago día a día. Bueno, yo siempre pensé que estudiaría medicina porque en mi casa mi padre y mi madre son médicos, pero sobre todo la influencia de mi padre, que se hizo médico en una familia muy humilde
y él luchó mucho por ser médico y amaba la medicina. Entonces yo creo que es algo que nos ha influido tanto a mi hermana como a mí, y los dos somos médicos. Él no nos animó, de hecho nos animó a que hiciéramos otras cosas o que viéramos otras cosas, no que dejáramos de ser médicos, pero que sí miráramos otras cosas. Lo que pasa que la influencia de cómo él vivía el día a día, de lo que nos contaba en casa, de las preocupaciones, de la empatía que él sentía hacia los enfermos, es que fue algo que desde pequeños lo vivimos. La anécdota fue cuando todavía no se sabía el SIDA. Mi padre era internista y entonces él venía a casa muy preocupado porque había gente joven que se estaba muriendo. Se estaba muriendo de unas infecciones que muy extrañas, de bacterias muy poco frecuentes, y él estaba muy preocupado, que no sabía qué es lo que pasaba, pero estaba pasando algo. Y eso era brutal, ¿no? Al poco tiempo pues ya se llegó a saber que era el VIH el que producía la inmunosupresión y que estos enfermos morían por infecciones de bacterias raras. Entonces, pues eso yo creo que a mí, desde luego, no sé a mi hermana, pero a mí me marcó. Yo elegí hematología porque en el último año de la carrera hicimos prácticas y el médico con el que yo estuve haciendo prácticas era una persona también muy empática, que le encantaba lo que hacía, y eso me lo transmitió. Entonces dije, yo quiero ser hematóloga, y otra opción era ser oncóloga, y realmente el día a día lo que yo hago es oncohematología, es una mezcla de las dos cosas que siempre he querido hacer, y afortunadamente la vida me ha llevado a hacer lo que yo quiero hacer. Lo más bonito de la hematología clínica en concreto, lo que yo hago, curar o intentar curar enfermos con cáncer, un cáncer linfático, es pues conseguir eso y ayudar a las personas, a los pacientes, lograr curarse y acompañarlos durante todo el periodo que conlleva el tratamiento, los tratamientos que son tan duros, porque la quimioterapia es algo bastante duro, que aunque van introduciendo fármacos nuevos, la quimioterapia es la base. Entonces, el acompañar al paciente en todo ese periodo, lograr en muchas ocasiones curarlos, es algo que me motiva el día a día, de venir a trabajar. Y sin duda alguna, si tuviera que volver a nacer, volvería a ser lo que soy, médico. Bueno, yo soy Julio Delgado y soy consultor del Servicio de Hematología del Hospital Clínic de Barcelona. Yo sabía que quería hacer una ciencia y quería hacer investigación y quería mejorar la vida de las personas, y me pareció que la medicina era la forma mejor de hacerlo, en el que la aplicación de lo que estaba haciendo la iba a ver de manera más inmediata. Bueno, aparte de mi padre, pero que no es médico, que fue un poco el que me guió, aparte de eso, más que para decidir ser médico, lo que sí tuve fue la persona que me hizo tomar la decisión de ser hematólogo, que fue mi profesor. La verdad es que esto pocas veces pasa en la vida, pero cuando era estudiante de medicina es un momento en el que tienes que pensar muchas cosas, y una de ellas, la más importante, es qué especialidad vas a coger. Y la verdad es que el profesor, el catedrático de hematología que teníamos, era una persona absolutamente excepcional. Alguien muy especial, con una vocación real por la docencia. Y no es casualidad de que muchas de las personas que estudiamos medicina en ese hospital hemos acabado de hematólogos, desde luego no es ninguna casualidad. Bueno, yo no soy una persona de orgullo, no creo que ser médico sea mejor que conducir un autobús o que pilotar un avión o que diseñar un edificio. Creo que todas las profesiones son igual de importantes, y no es orgullo la palabra que yo emplearía, es simplemente, bueno, la felicidad de poder ayudar a los demás y de sentirte útil. El destino quiso que hace 3 años, mi hijo de 3 años, tenía 3 años en aquel momento, se diagnosticara una leucemia aguda. Y esto es
Bueno, una cosa que cuando pasa es devastador para cualquier persona y es especialmente intenso cuando tú eres hematólogo y te dedicas día a día a tratar pacientes con leucemia aguda. Que de repente tengas en tu familia, y no un familiar lejano, sino tu propio hijo, con una leucemia aguda, pues ha sido algo muy especial. Y él está bien, pasó por el tratamiento, el mismo tratamiento que yo ponía por la mañana, veía que se lo ponían a él cuando iba a verlo por la tarde, y esto ha sido especialmente duro para mí. Pero por otro lado, toda la incertidumbre que tienes cuando le diagnostican a alguien un cáncer, no la tienes porque sabes exactamente lo que va a pasar, sabes exactamente qué esperar, y en ese sentido también ha sido más fácil para mí. Pero no deja de ser tu hijo y no dejas de verlo como tu hijo y no como su médico. Pero ese ha sido claramente el paciente más importante para mí y lo sigue siendo. 3 años después él está bien, está en remisión completa y esperemos que esté curado. Me llamo María José Terol Casteray, soy hematóloga en el Hospital Clínico de Valencia. Bueno, yo nunca pensé que iba a ser médico. La verdad es que la decisión fue bastante rápida al final de bachiller, en que cayó en mis manos un temario de patología médica y pensé, caray, qué bonito es esto. Y ahí decidí estudiar medicina. Como luego tuve la suerte de acceder, pues ese fue el inicio de todo. Bueno, yo siempre he querido estudiar una especialidad que combinara la clínica con el laboratorio. Me gusta mucho ambos aspectos y entonces me había planteado la hematología como primera opción y si no incluso especialidades como la dermatología, que también en ese momento tenían un aspecto de laboratorio y un aspecto más clínico, y ese fue el motivo inicial de cogerla. Lo que más me enorgullece es el trato con los pacientes. Bueno, cuando acabas el día, aparte del intercambio de información y de cariño que ellos te dan, cuando echas la mirada atrás piensas que has ayudado a la gente. Eso es lo que te mantiene día a día. Bueno, uno de los motivos por los que estoy haciendo este vídeo es porque mi propia hija se diagnosticó de una enfermedad hematológica. Entonces yo que en mi día a día los veía y pensaba que bueno, que duro, pero pues lo he podido comprobar y he podido comprobar también que tengo unos grandes compañeros, muy profesionales y que es un tipo de paciente que me encanta, incluso cuando paso malos momentos. Me llamo María José Terol Casteray, soy hematóloga en el Hospital Clínico de Valencia. Bueno, yo nunca pensé que iba a ser médico. La verdad es que la decisión fue bastante rápida al final de bachiller, en que cayó en mis manos un temario de patología médica y pensé, caray, qué bonito es esto. Y ahí decidí estudiar medicina. Como luego tuve la suerte de acceder, pues ese fue el inicio de todo. Bueno, yo siempre he querido estudiar una especialidad que combinara la clínica con el laboratorio. Me gusta mucho ambos aspectos y entonces me había planteado la hematología como primera opción y si no incluso especialidades como la dermatología, que también en ese momento tenían un aspecto de laboratorio y un aspecto más clínico, y ese fue el motivo inicial de cogerla. Lo que más me enorgullece es el trato con los pacientes. Bueno, cuando acabas el día, aparte del intercambio de información y de cariño que ellos te dan, cuando echas la mirada atrás piensas que has ayudado a la gente. Eso es lo que te mantiene día a día. Bueno, uno de los motivos por los que estoy haciendo este vídeo es porque mi propia hija se diagnosticó de una enfermedad hematológica.
Entonces yo que en mi día a día los veía y pensaba que bueno, que duro, pero pues lo he podido comprobar y he podido comprobar también que tengo unos grandes compañeros, muy profesionales y que es un tipo de paciente que me encanta, incluso cuando paso malos momentos. Bueno, yo tengo mi propia teoría sobre la vocación. La vocación de médico, creo que es un error considerar que uno tiene vocación de una profesión determinada. Lo que tienes es vocación de servir a la comunidad. Y entonces yo la materialicé o la vehiculé hacia la medicina, obviamente por una influencia muy clara. Mi padre era médico general, y desde luego me pareció una forma muy oportuna de servir a la comunidad. Pero estoy convencido de que si las circunstancias me hubiesen llevado por otro camino, hubiese sido igual de feliz. Es decir, que es un tema de vocación, de servicio a la comunidad a través de la profesión que cualquiera. Nada, escogí esta profesión con toda seguridad porque tenía la influencia paterna. Usted sabe muy bien que en la infancia e incluso en mi caso en la adolescencia yo tenía pasión por lo que hacía mi padre, que era médico general, médico un poco a la antigua usanza, y que desde luego, claro, me parecía una profesión sublime. Bueno, pues lo que más orgulloso me hace sentir de mi profesión es no un aspecto concreto, sino varios. Uno, como le he comentado antes, que uno visualiza muy bien cómo está sirviendo a la comunidad, cómo uno trata, por lo menos lo trata, de hacer el bien por los demás. Insisto, en este caso yo lo vehiculo a través de la medicina, pero si hubiese sido por otra profesión, seguro que mi satisfacción vendría, o yo la buscaría, por el acto de servir a la comunidad, ser útil a los demás. Esto es desde mi punto de vista, muy gratificante. Recuerdo muchos, incluso de hace muchísimos años, hasta por su nombre y apellido, porque muchas veces hay situaciones en tu ejercicio de la medicina que te dejan marcado. Es decir, cuando, digamos, probablemente haya decenas de enfermos que se hayan podido beneficiar de una decisión, de un diagnóstico preciso que hayas hecho, de una decisión terapéutica que le haya curado, pero en algunos esta situación la vives, por decirlo de alguna manera, muy dramática, en el sentido de que lo visualizas en cuestión de segundos, como una decisión que has tomado le ha cambiado la vida al paciente. Hola, me llamo Sara Miqueleiz y soy hematóloga y hace 5 años que trabajo aquí en el Hospital Sant Pau, aunque trabajé también muchos años en Italia. Estuve 13 años en Italia, donde también hice la residencia. Mi vocación ha sido, yo creo, circunstancial, porque en realidad en mi casa todos tienen miedo hasta de hacerse un análisis, o sea, son todos en contra de médicos. Y a mí me gustaban las ciencias y empecé, bueno, yo creo que sin pensar un poco medicina. También terminé en hematología, en realidad sin pensar mucho en la especialidad, porque como me fui a Italia, pues bueno, ocurrió que fui allí a hacer unas prácticas y me quedé en oncohematología. Pero tengo que decir que de hace 13 años que he trabajado en oncohematología y la verdad me encanta este tipo de trabajo, sobre todo porque te pone en la realidad de ver que la muerte está a la vuelta de la esquina y que en realidad pues ves personas y sobre todo mucha gente joven que está bien y te levantas un día y te ha ocurrido que te diagnostican una enfermedad así como puede ser una leucemia. Entonces esto sí que te hace también valorar la vida de otro modo y a mí me encanta poder ofrecer el lado humano también a las personas que digamos que están ahí, ¿no? Y bueno, no sé, y darles
Yo soy una persona además muy extrovertida y, bueno, y no intento no hacer la parte del médico, sí que doy las informaciones, pero me encanta el lado humano de la relación entre médico y paciente. Yo creo que el destino, las circunstancias de la vida, pues me hicieron que también la hematología, pues yo conocí también a mi pareja que tuvo una leucemia premielocítica. Teóricamente son las leucemias que se curan, pero sin embargo, pues bueno, fue una de las leucemias que, aun siendo de buen pronóstico, pues fue mal. Y Andrés, que bueno, pues así se llamaba mi pareja, pues lo diagnosticaron, lo conocimos en el hospital y luego estuvimos pues prácticamente casi unos 3 años juntos, pero he vivido siendo hematóloga la parte también de acompañar a mi pareja que estaba enfermo y que tenía que hacer pues todos los tratamientos, incluso hizo un trasplante alogénico. Entonces he visto, digamos, cómo los pacientes reciben los tratamientos, cómo los viven, qué son las cosas que nosotros hacemos. He conseguido también ponerme de la parte de que yo estoy en el otro lado. Entonces, esto sí que me sirve mucho en mi trabajo porque yo ya era así de carácter, pero sí que es verdad que entiendo lo que cuando un paciente está esperando una respuesta y entonces muchas veces yo comunico igual los resultados buenos antes porque sé que, digamos, la ansiedad o el nerviosismo que puede tener una persona. Intento ser mucho aún más humana y más cariñosa con las personas porque, bueno, pues porque sé lo que están viviendo. Y además, después creo que también he tomado una decisión muy importante porque después de que él se muriera yo hice una fecundación y, o sea, él no sabe que tiene una niña, pero tiene ahora una hija de 2 años y 9 meses. Bueno, soy Guillermo Barbeascoa, soy residente ahora ya de 2º año de hematología aquí en el Marañón y bueno, aquí he venido pues, a hablar con vosotros. Bueno, yo siempre de pequeño me gustó mucho el mundo de la medicina, ¿no? Siempre de pequeño, que no es algo muy serio, pero te disfrazas de médico, juegas a los médicos, pero fue algo que en un principio no estuve siempre dirigido a la parte más clínica, la parte más asistencial. Siempre me gustó el mundo de la investigación, o eso es lo que yo creía. Siempre anduve en el mundo sanitario, dudando entre si ser farmacéutico o ser médico, y bueno, finalmente me decanté por la medicina porque sí que me proporcionaba una amplitud de miras más en cuanto a conocimiento y también en cuanto a cómo poder trabajar, que quizás no quería estar solo encerrado investigando cosas, sino también tratar con el paciente y investigar con el paciente. Y eso es lo que más me decantó hacia la medicina en general. La hematología tiene como especialidad, lo más especial de ella es que es una especialidad mixta, tiene no solo la parte clínica clásica, que sí que quiero hacer y que es nuestra parte más importante, pero también una parte muy importante de laboratorio. Entonces, eso sumado a que es una especialidad donde parece casi la ciencia ficción, tanto que se nos hablaba siempre la carrera de la genética, los genes y todo, tiene una utilidad directa hoy en día y trabajamos con ella todos los días, pues yo creo que es lo que más me ha decantado hacia ella, lo que más me hace que me guste la especialidad. Lo que más me gusta de ser médico es, por una parte, poder aunar la atención al paciente, ayudar a una persona, es decir, es algo que todos buscamos, ayudar a alguien o ayudar al prójimo, y por otra parte, la investigación y la capacidad de innovar hacia ese objetivo, que es ayudar a los demás. Soy Héctor Sarmiento, soy de Alicante y estoy haciendo la residencia de hematología en el hospital de aquí de General. Yo pienso que en un primer momento lo que más me influyó fue el cáncer que pasó mi madre cuando era yo antes de entrar a la universidad, que luego conforme fueron pasando los años y descubrir lo que realmente era la medicina, pues me fue cada vez gustando más. La hematología reunía cualidades que a mí me gustan en los dos aspectos, tanto su parte de laboratorio, transfusión, como su parte clínica y de dedicación al paciente también. Lo que más me gusta de ser médico sería, aparte del contacto con la persona, porque yo por lo menos me considero muy sociable, es el ayudar y el saber que los pacientes están pasando por una etapa muy difícil y tú eres un soporte en el que se pueden apoyar y estar ahí
cuando lo necesitan realmente. Sí, tengo algún recuerdo que son de esos que no los quieres recordar, pero que siempre cuando estás en situaciones malas te vienen a la mente. Este caso en concreto pues es un paciente del que situación terminal, pero ningún deterioro a nivel cognitivo, total conciencia de la enfermedad y él mismo pedirte que se quiere despedir del mundo. Sí, soy Indalecio Monteagudo Sáez y soy el jefe de servicio de reumatología del Gregorio Marañón de Madrid. Digamos, tenía una cierta atracción por la medicina, por las ciencias biológicas o ciencias médicas. Y entonces, bueno, pues en aquellos años pues elegí la carrera de medicina después de un examen previo, conseguí plaza y bueno, pues entré de estudiante de primer año en la Universidad Autónoma de Madrid. Lo que más me gusta de mi profesión probablemente sea la capacidad que tenemos los médicos de ayudar a la gente. Yo creo que una finalidad muy importante es ayudar a la gente, ayudar al paciente, resolverle sus problemas, reintegrarlo a un estado de salud que le permita pues, vivir de una manera digna y acorde con lo que se merecen los pacientes. Afortunadamente, en nuestra especialidad ha habido un cambio muy importante en los últimos años a base de nuevas terapias, nuevos tratamientos, y yo creo que lo hacemos mejor que hace años y ayudamos mejor a la gente que hace años. Hombre, anécdotas, la vida de un médico está llena de anécdotas pues desde que empieza la residencia pues hasta el día que te jubilas, evidentemente, pero hay una cosa que a mí siempre me eriza los cabellos y es la mirada de un paciente que te expresa y te manifiesta su reconocimiento por el trabajo que has hecho y porque le has ayudado. Eso para mí yo creo que es la mejor anécdota de mi vida profesional, la mirada del paciente que te reconoce y te agradece lo que haces por él. Yo soy Javier de la Rubia, jefe de servicio de hematología del Hospital Dr. Peset, en Valencia. Bueno, vamos a ver, yo decidí estudiar medicina, supongo que por nada especialmente en concreto. Me imagino que por una intención poco definida entonces a los 17 años, que era la edad que yo tenía, de echar una mano a los que me rodeaban, a mis más inmediatos familiares. No se me ocurría ir mucho más allá. Bueno, pues empecé a estudiar la carrera, me gustó y hasta aquí hemos llegado. Yo soy hematólogo, lo acabo de comentar, y el motivo de elegir la especialidad es porque sí que tuve claro a lo largo de la carrera es que me interesaba, me gustaba una especialidad que combinase tanto la atención directa al paciente como el aspecto investigacional. Yo creo que esa especialidad de hematología las cumple como pocas. Pude y la elegí. La verdad es que cuando decidí estudiar medicina he comentado que no lo tenía muy claro, pero de vez en cuando que yo soy mayor, soy mayor, aunque no lo parezca. Uno echa la vista atrás y se da cuenta de pues sí, de a veces el haber ayudado en concreto a personas concretas, el haber podido disfrutar de un momento de la medicina especialmente novedoso, el haber contribuido, aunque sea poquito, pues a los avances, pues uno echa la vista atrás y dice, sí, creo que acerté, esto es lo que me gusta. Sí. Bueno, yo soy poco emotivo. Y tengo que reconocer que aunque no soy una persona antipática, pero la relación con el paciente, en mi caso concreto, es una relación bastante profesional. Pero tengo que reconocer que una cosa que me llamó mucho la atención es que un enfermo, que además es una persona así muy distante y muy
no diría no maleducada, sino muy seca, muy cortante, un buen día, sin tener cita ni nada por el estilo, cuando ya habíamos acabado el tratamiento, le había comentado bueno, que las cosas iban bien, me viene a la consulta, ya digo, sin visita ni nada, me hace un regalo, además muy bonito, y bueno, yo me quedé, porque si de alguien no me esperaba un detalle, era justamente de este tipo de personas que se habían mostrado con una relación, ya digo, correcta, pero en absoluto familiar. Bueno, pues esto yo creo que me impactó, porque al fin y al cabo lo que viene a reflejar es que la persona agradece lo que estás haciendo por él. Aunque no lo exteriorice, al final se manifiesta de una manera u otra. Bueno, esto se me quedó grabado, sí. Yo soy Javier de la Rubia, jefe de servicio de hematología del Hospital de Trapeset, en Valencia. Bueno, vamos a ver, yo decidí estudiar medicina, supongo que por nada especialmente en concreto. Me imagino que por una intención poco definida entonces a los 17 años, que era la edad que yo tenía, de echar una mano a los que me rodeaban, a mis más inmediatos familiares. No se me ocurría ir mucho más allá. Bueno, pues empecé a estudiar la carrera, me gustó y hasta aquí hemos llegado. Yo soy hematólogo, lo acabo de comentar, y el motivo de elegir la especialidad es porque sí que tuve claro a lo largo de la carrera es que me interesaba, me gustaba una especialidad que combinase tanto la atención directa al paciente como el aspecto investigacional. Yo creo que esa especialidad de hematología las cumple como pocas. Pude y la elegí. La verdad es que cuando decidí estudiar medicina he comentado que no lo tenía muy claro, pero de vez en cuando que yo soy mayor, aunque no lo parezca. Uno echa la vista atrás y se da cuenta de pues sí, de a veces el haber ayudado en concreto a personas concretas, el haber podido disfrutar de un momento de la medicina especialmente novedoso, el haber contribuido, aunque sea con poquito, pues a los avances, pues uno echa la vista atrás y dice, sí, creo que acerté, y esto es lo que me gusta. Sí. Bueno, yo soy poco emotivo. Y tengo que reconocer que aunque no soy una persona antipática, pero la relación con el paciente en mi caso concreto es una relación bastante profesional. Pero tengo que reconocer que una cosa que me llamó mucho la atención es que un enfermo, que además es una persona así muy distante, no diría no maleducada, sino muy seca, muy cortante, un buen día, sin tener cita ni nada por el estilo, cuando ya habíamos acabado el tratamiento, le había comentado bueno, que las cosas iban bien, me viene a la consulta, ya digo, sin visita ni nada, me hace un regalo, además muy bonito, y bueno, yo me quedé, porque si de alguien no me esperaba un detalle, era justamente de este tipo de personas que se habían mostrado con una relación, ya digo, correcta, pero en absoluto familiar. Bueno, pues esto yo creo que me impactó, porque al fin y al cabo lo que viene a reflejar es que la persona agradece lo que estás haciendo por él. Aunque no lo exteriorice, al final se manifiesta de una manera u otra. Bueno, esto se me quedó grabado, sí. A mí me gustó, desde pequeño mi vocación fue ser médico, mi padre es enfermero, me llevó a aprender a quirófanos y luego ya jugando con los niños yo siempre hacía de médico, de Boy Scout, hacía de sanitario y entonces pues evidentemente uno acabó de médico. A mí lo que más me gusta es dar satisfacción a la gente, sobre todo funciona o no funciona el tratamiento, ver que te preocupas, ver que el paciente entienda que te preocupas por ellos, que le consideras importante y las caras de agradecimiento es lo que más me gusta de mi trabajo. Pues yo iba para cirujano, como ya he dicho, porque mi padre me llevó a varios quirófanos y estuve operando casi 2 años, ayudaba a operar todos los días y conocí un residente en Cruz Roja cuando yo estudié que se llamaba Mario Sanz, que era una persona totalmente dedicada y entregada a los pacientes, que era un internista, y me gustó tanto aquello que cambié radical. En cuarto ya dejé de ir a cirugía y fui siempre a medicina interna. Hay muchas, pero me acuerdo perfectamente de Residente 1, pues hubo un paciente cuando el TAC era muy complicado conseguirlo y una compañera y yo nos empeñamos en conseguirlo y lo conseguimos.
y me acuerdo que el paciente nos dio las gracias y le dijimos, hombre, no, esto es nuestra obligación. Y además mi compañera dijo, si nos pagan para esto, y en que ahora lo dijo mi compañera, porque le dijo el paciente, dijo, mire, si le pagan para esto, entonces bueno, esto más vale que lo haga por otros motivos. Y aprendí eso, que era muy importante, el que el paciente se sienta importante y que tú puedes dar todo lo que puedes dar. Soy José Luis Bello López, jefe de servicio de hematología y hemoterapia del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Bueno, yo de pequeño ni soñaba ser médico. No tenía ninguna afición de ningún tipo y no pensaba ni siquiera si podría haber estudiado una carrera universitaria. Era una familia humilde y por lo tanto ni se me pasaba por la cabeza eso. Por lo tanto, mi decisión de ser médico fue una decisión tardía. Pues yo escogí hematología también un poco casi relacionándome con gente hematólogo. Cuando era estudiante tuve la fortuna de que me dio clase aquí de patología general el profesor Espinoso. Y fue la primera vez que oí hablar de linfocito B, de linfocito C, de esas cosas raras. Y dije, bueno, pues es interesante esto. Y en el hospital nosotros desde la visión de alumno veíamos pues, aquello como una especialidad desconocida. Aquí bueno, lo que se conocía era digestivo, respiratorio y tal. Y parecía interesante aquello, ¿no? A veces hay momentos muy duros, porque yo recuerdo cuando empecé la especialidad de residente, me tocó empezar a rotar por la planta de hematología y de clínica, y la verdad los primeros días fueron tremendamente duros, ¿no? Porque me coincidió con enfermos muy graves, que se murieron muchos de ellos. Y yo lo primero que hice, le dije al jefe de servicio, bueno, yo me voy para mi casa porque esto aquí... Y entonces me dijo, bueno, vete y luego después te vuelves, cuando estés... Y volví al cabo de una semana y le dije, bueno, estoy dispuesto a seguir en esto. Y así fue como empecé con la hematología, ¿no? Bueno, la verdad es que al cabo de tantos años de trabajo en esta especialidad, pues hay muchos pacientes que recuerdas y con mucho cariño. Quizá, probablemente por lo que significó en la hematología, para mí y para probablemente la hematología de Santiago, fue el primer trasplante de médula que hicimos aquí en Santiago, ¿no? Una paciente con linfoma, y la verdad es que pasamos muchos nervios, mucho miedo de que todo saliera pues, lo mejor posible, ¿no? Y la verdad es, digamos que fue un punto de inflexión, ¿no? En la hematología aquí en Santiago, ¿no? Era la primera vez que se hacía un trasplante en Galicia también, por lo tanto fue un reto, ¿no? Que tenía que hacerse. Yo creo que lo hicimos, pues, yo creo que con mucha ilusión, dando un salto en el vacío un poco, pero gracias a Dios con éxito y todo salió muy bien. Me llamo José Luis Díez, soy hematólogo y en el momento actual jefe de servicio del Servicio de Hematología del Hospital Gregorio Marañón. Bueno, fue un proceso de descarte, no fue ninguna iluminación, descarté otras profesiones y finalmente me convencí a la altura de COU de que lo mío era la medicina. Y curiosamente estaba de acuerdo el prefecto del Colegio de los Escolapios de Salamanca, que era donde yo hacía el COU, estaba completamente de acuerdo y aplaudió mucho la decisión. Hematología es una especialidad que agrupa el laboratorio y la clínica, eso me atraía mucho. Durante toda la carrera medité este tipo de especialidades y finalmente me decanté por hematología porque yo creo que el profesor que tuve en Salamanca fue excelente, un excelente comunicador y me animó mucho a escoger hematología. Me siento completamente satisfecho de haber elegido medicina, la volvería a elegir, y absolutamente satisfecho de haber elegido hematología. Tenemos experiencias de todo tipo, me imagino que todos los médicos, buenas y malas. Una buena, pues yo recuerdo los años 90, yo siempre me he dedicado al trasplante de médula ósea
Y en los años 90 se introdujo una técnica que era la infusión de los leucocitos del donante para rescatar a aquellos pacientes que recaían después de un trasplante de médula, que cuando recaían los leucémicos después de un trasplante de médula por entonces había muy poco que hacer. Entonces, la introducción de esta técnica de los linfocitos, la infusión de linfocitos del donante, ofrecía alguna perspectiva. No la habíamos utilizado nunca en España, no la habíamos utilizado en nuestro hospital, en aquel momento yo trabajaba en Puerta de Hierro, y me acuerdo de un paciente de la periferia de la nación que vino recaído. Había recaído, era un chico joven, de 20 y pocos años, y claro, cuando le conté la noticia de que había recaído y de que no había mucho más que hacer, me dijo: esto no puede ser, doctor Díez, me está usted diciendo que me voy a morir, y eso yo no, me acabo de casar, he comprado ahora recientemente una camioneta, mire, vamos a hacer una cosa, usted se marcha para casa, lee todos esos libros gordos que tiene y mañana me da una solución. Y efectivamente lo medité aquella noche, al día siguiente volví y le dije: pues vamos a intentar esta nueva técnica de infundir los leucocitos de su donante después de tratarle la leucemia y a ver si lo logramos. Y efectivamente así lo hicimos, se trató con quimioterapia y trajimos de nuevo al donante, infundimos los leucocitos del donante y el paciente está a día de hoy vivo, coleando con su camioneta, sus hijos, pues tuvo hijos posteriormente, tuve la oportunidad de encontrarlo en su pueblo natal, años más tarde, y tengo noticias de que sigue espléndidamente, es una noticia feliz. Es difícil saber con concreción por qué hace uno las cosas en la vida, pero en mi caso, más o menos, fue algo que me inculcó probablemente mi padre, que era médico de pueblo, y hacía una medicina de las de antes, en una época en la que los médicos se hicieron importantes de golpe, que fue en la época en la que llegaron los antibióticos, ¿no? De hacer una medicina pues, con una gran mortalidad. De pronto la figura del médico explotó desde el punto de vista social y más en los pueblos, porque se empezó a curar la tuberculosis, se empezó a curar todas las grandes enfermedades infecciosas de la época. Y mi padre, pues, que también hacía cirugía, fue un gran médico y una gran persona. Y yo creo que, me imagino que me hice médico por él. Lo que más me gusta de mi profesión, inicialmente, el tener el privilegio de asistir a una persona que es un enfermo. Después esa fase quizás ya la doy por hecha y ahora me motiva mucho la investigación clínica. A mí me han marcado la vida muchos pacientes, pero en mi especialidad es muy difícil guardar el recuerdo de uno solo, ya que he visto morir a tanta gente y he sufrido con los pacientes, he vivido tantas historias dramáticas que no quiero dejar de nombrar a ninguno de mis enfermos con los que yo he sufrido. Así que no le voy a dar ningún nombre, pero esa fase inicial tan terrible de la hematología, cuando las leucemias no se curaban, cuando los linfomas no se curaban, cuando los mielomas eran terribles, ha dado paso en los últimos años a una fase mucho más gratificante, ya que en nuestra especialidad ha habido grandes avances y también he tenido grandes satisfacciones. Pero si le digo un nombre, tendría que dejar muchos y no quiero. Es difícil saber con concreción por qué hace uno las cosas en la vida, pero en mi caso, más o menos, fue algo que me inculcó probablemente mi padre, que era médico de pueblo,
y hacía una medicina de las de antes, en una época en la que los médicos se hicieron importantes de golpe, que fue en la época en la que llegaron los antibióticos, ¿no? De hacer una medicina pues, con una gran mortalidad. De pronto la figura del médico explotó desde el punto de vista social y más en los pueblos, porque se empezó a curar la tuberculosis, se empezó a curar todas las grandes enfermedades infecciosas de la época. Y mi padre, pues, que también hacía cirugía, fue un gran médico y una gran persona. Y yo creo que, me imagino que me hice médico por él. Lo que más me gusta de mi profesión, inicialmente, el tener el privilegio de asistir a una persona que es un enfermo. Después esa fase quizás ya la doy por hecha y ahora me motiva mucho la investigación clínica. A mí me han marcado la vida muchos pacientes, pero en mi especialidad es muy difícil guardar el recuerdo de uno solo, ya que he visto morir a tanta gente y he sufrido con los pacientes, he vivido tantas historias dramáticas que no quiero dejar de nombrar a ninguno de mis enfermos con los que yo he sufrido. Así que no le voy a dar ningún nombre, pero esa fase inicial tan terrible de la hematología, cuando las leucemias no se curaban, cuando los linfomas no se curaban, cuando los mielomas eran terribles, ha dado paso en los últimos años a una fase mucho más gratificante, ya que en esta especialidad ha habido grandes avances y también he tenido grandes satisfacciones. Pero si le digo un nombre, tendría que dejar muchos y no quiero. La verdad es que yo no me acuerdo de cuando decidí ser médico. Yo he querido ser médico desde muy pequeñito, o sea, casi... Mentira, esto es falso. Lo primero que quise ser fue relojero. Entonces, ya de ahí pasé, no sé cuándo, pero muy pequeñito, debió de ser con 7, 8 años, ¿no? Y ya quería ser médico. Nunca he tenido grandes dudas sobre mi vocación médica, o sea, yo desde siempre he querido ser médico, con lo cual... Además es que nunca me he planteado otras cosas, ¿no? Ha sido, a lo mío siempre me ha gustado la medicina, siempre me ha gustado todos los procesos del cuerpo humano, siempre me han gustado, ya sabes, de pequeñito, ¿no? Veíamos Eras una vez el hombre, Eras una vez el cuerpo humano, tal, pues esos eran mis programas, ¿no? Los que yo me chupaba religiosamente siempre, ¿no? Entonces, no he tenido un problema vocacional, por así decirlo, en este aspecto, ¿no? Nunca he reflexionado sobre mi vocación médica, siempre he sido así. Hombre, lo más orgulloso de que te hace sentir ser médico siempre es ver un paciente y ayudarle a que salga adelante, a que esté mejor, a curarle si es posible. Desde luego el día que consigues curar a tu primer paciente, que lo ves ya años después bien, y te acuerdas del día que lo ingresaste en una guardia, ¿no? Y que estaba... Bueno, nosotros somos hematólogos, con una leucemia aguda, con un problema realmente serio, ¿no? Del que tú sabes que se va a morir, ¿no? Si no haces nada y lo ves después, 10 años después, ¿no? Y con hijos, ¿no? En fin, eso es lo que hace especial esta profesión, desde luego. La verdad que es complicado, ¿no? Porque nunca sabes cuál es el día o cuál es el momento de tu vida que quieres hacer medicina o quieres ser médico, pero probablemente desde pequeño, no sé, ver a familiares que tenían problemas de enfermedad, etcétera, etcétera, siempre te motiva un poco a decir, bueno, si pudiera yo ayudarles,
Y quizás por ahí fue el punto, ¿no? Y luego poco a poco vas viendo que tu camino no es las letras o que tu camino no son otras ramas del estudio, sino que ves que te va gustando y al final, por un momento determinado, pues tienes claro lo que quieres hacer, ¿no? Lo que quieres trabajar en un futuro. La verdad que es una cosa curiosa, ¿no? Porque durante los estudios de la carrera no tuve la suerte de tener unos buenos profesores, o por lo menos nuestra asignatura no fue muy atrayente, y quizás eso lo que me hizo fue estudiarla más para valorarlo, y cuando la conocí realmente me di cuenta de que era algo muy bonito, ¿no? Porque combina laboratorio, combina clínica, y la verdad que es un poco, nosotros diagnosticamos al paciente, le tratamos, es como que lo tienes desde el principio hasta el final. Yo creo que fue lo que ya me hizo decidir a ser hematólogo, ¿no? Un poco ese combinar todas las partes del diagnóstico y del tratamiento, y la verdad que es una especialidad muy bonita y preciosa. Lo que más me gusta de especialidad, pues probablemente sea, como te decía, todas las vertientes que tiene, ¿no? Las vertientes de poder diagnosticar, de poder tratar al paciente, de poderle seguir. Somos una especialidad que no es una especialidad entre comillas de paso, en que el paciente venga, le tratemos, sí. Es un paciente que tiene muchos contactos con nosotros, son pacientes que los tratamos mucho, los seguimos en el tiempo, y la verdad que ese contacto es lo que más me gusta. Es una especialidad difícil porque tiene partes complicadas relacionadas con la oncología, pero quizás ese sea el reto, ¿no? El reto sea poder intentar de alguna manera ayudar a los pacientes y ofrecerles los mejores tratamientos. Yo creo que los que más te marcan es cuando empiezas, ¿no? Cuando un poco te enfrentas desde el mundo de la carrera o del mundo de tus estudios y al mundo ya clínico cuando entras, ¿no? Yo creo que quizás son los inicios cuando te ese reto que más te marca pues algunos pacientes en los cuales pues la situación no era fácil o complicada y tienen paralelamente unas cargas familiares muy importantes, eso te marca muchísimo. Yo recuerdo una paciente que de alguna manera no podíamos hacer mucho en cuanto a tratamiento y ofertarle cosas, y me marcó muchísimo el que tuviese una carga familiar sin un apoyo importante, y de eso que durante varios días dándole vueltas, ¿no? Más no a la enfermedad, sino a todo lo que le rodea, ese niño que iba a dejar. Entonces yo creo que lo que más te marca, ¿no? Ver las condiciones sociales y familiares de tus pacientes, lo más que la enfermedad, porque tú en un momento dado te puedes sentir privilegiado por donde vives o cómo eres, pero te contactas con la realidad social, con los pacientes. Yo creo que eso es lo que más te marca, ¿no? El pensar que somos afortunados de estar sanos y afortunados de vivir en el día a día.